Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Caja de Herramientas de Bien Pensado y hoy vamos a entrar en un tema muy interesante y es básicamente la gestión de relacionamiento con tus clientes. Existen diferentes herramientas, diferentes metodologías, la conocemos como CRM en sus siglas en inglés y hoy vamos a aprender acerca de una gran herramienta para cuando tu negocio está iniciando, para cuando tu negocio se está estructurando y no importa, si ya llevas tiempo con tu negocio, también puedes empezar a implementar esta metodología y este seguimiento. Esta herramienta que vamos a presentar hoy se llama Begin, nos va a permitir crear flujos de ventas diseñados para pequeñas empresas y también va a ser una opción muy interesante para poder llevar un control y un relacionamiento con todos los puntos de contacto con tu cliente potencial y cliente actual. Recuerda que la base de datos es uno de los activos más importantes de tu negocio. Si administras correctamente la información de tu negocio, la información de tus contactos, vas a aumentar la probabilidad de hacer cierres de venta, de hacer nuevas relaciones, alianzas con tus clientes y sobre todo vas a mejorar muchísimo la experiencia. Imagínate por un momento desde que empezaste ese negocio, 1, 2, 3, 4 años atrás, hubieses guardado toda la información de registro e interacción con los clientes y llevaras un repositorio en donde estuviera ese contenido alojado. Imagínate todo lo que pudieras hacer si tienes esa información organizada porque te va a permitir tomar decisiones. Así que vamos a aprender rápidamente cómo configurar esta gran herramienta que tiene una versión gratuita y es también muy asequible en su versión de pago. Se llama Begin, es de una compañía muy conocida que se llama Soho CRM, que tiene un CRM mucho más potente, pero este, como su nombre lo indica, pues es como para iniciar en este proceso. ¿Qué te va a permitir? Crear un flujo de trabajo, crear un pipeline, que es básicamente como las fases o las estaciones de tu cliente a medida que va avanzando en tu proceso comercial y vamos a ir viendo las características principales de esta gran herramienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar a beginsoho.com/begin. Aquí igual les voy a compartir la URL en este video para que puedan acceder rápidamente. Aquí nos dice que nos registremos. Vamos a ingresar el nombre, el correo y una contraseña, ¿sí? De lo contrario, también pueden iniciar sesión utilizando Google o LinkedIn, ¿sí? En esto yo les recomiendo mucho no vincular de pronto sus cuentas y dar permisos y otorgar permisos de integración, sino que creen su cuenta directamente. Entonces, voy acá a mostrarles rápidamente el tema de iniciar sesión. Vamos entonces arriba, ya tenemos una cuenta previamente configurada para este ejercicio. Vamos a ingresar nuestra contraseña y este es el panel principal que vamos a ver de nuestra plataforma. Miren que tengo un tablero de control y unas etapas principales. Esas etapas las vamos a poder configurar dependiendo de las características de tu negocio. Recuerda que hay negocios que tienen un tiempo de relacionamiento con el cliente más largo. Por ejemplo, si vendes propiedad raíz, casas, inmuebles, pues el digamos, el movimiento de esos clientes no va a ser, digamos, cada mes que un cliente te compra una propiedad, no es algo normal, ¿sí? Entonces, dependiendo del sector al que pertenezcas, podemos tener ventas recurrentes con nuestros clientes de manera periódica, pueden ser semanales, pueden ser quincenales, mensuales, semestrales, anuales. Entonces, todo depende de las características de tu negocio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar aquí a la parte de configuración en la parte superior. Vamos a ver que encontramos las opciones de usuarios, vamos a poder agregar más usuarios y poderles dar más privilegios, pero en la versión gratuita solamente nos permite un usuario. Vamos a ver que con la versión básica, con la versión gratuita, vamos a poder arrancar y vamos a tener las características esenciales que requiere mi negocio, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener un único usuario. Aquí en información de la organización puedes ingresar el nombre de la empresa, todos los datos de contacto para poder tener allí la parametrización y aquí es muy importante manejar el tema de la moneda, ¿sí? En la moneda que tú estés manejando finalmente tu negocio. Vamos a tener los campos. Estos campos quiere decir qué información voy a alojar de cada uno de los modelos de datos que tenemos. En este caso tenemos los tratos, los deals, los contactos y las compañías. Mira que esta información también la podemos modificar, pero en la versión de pago, ¿sí? Pero con los campos que hay, básicamente podemos tener la información esencial y podemos trabajarlo sin ningún inconveniente. ¿Listo? Vamos a encontrar también los
pipelines o las etapas, ¿listo? ¿Qué requiere? O sea, aquí que vamos a encontrar esa clasificación de cómo vamos a organizar las fases de nuestro negocio. Recuerda que la venta es un proceso, no un evento aislado. Entonces, dependiendo de las características de tu negocio, en este ejemplo hemos definido, por ejemplo, una calificación, ¿sí? Es decir, una primer reunión donde yo exploro las necesidades de ese cliente potencial. Tenemos una propuesta comercial donde analizamos eso que esa persona nos planteó y planteamos una propuesta dependiendo los servicios o el portafolio que tengas en tu negocio. ¿Listo? Enviamos la propuesta, luego entra a negociación y revisión. ¿Listo? Luego, esa persona, digamos, si hay un nivel de interés, pero todavía no se ha cerrado, lo hemos convertido aquí en un prospecto y los prospectos al final de ese proceso tienen dos caminos, un trato ganado o un trato perdido. Y trato perdido no significa que más adelante esa persona no nos vaya a comprar, no nos vaya a contratar. Por eso es muy importante hacerle también seguimiento a estos casos. ¿Listo? ¿Podemos agregar nuevos flujos? Sí. ¿Por qué? Porque tú puedes tener distintas líneas de negocio y las diferentes líneas de negocio pueden tener comportamientos diferentes. Entonces, no es lo mismo vender digamos, un desarrollo de una página web que una consultoría, por ejemplo, para un lanzamiento de un producto digital, ¿sí? O una mentoría uno a uno a un producto que ya está, digamos, pregrabado y que simplemente es de autogestión de parte del usuario. Entonces, mira que es importante que antes de sentarte a llevar a cabo y a ejecutar la herramienta, analices muy bien cuáles son esos flujos, cuáles son tus productos y cuál es ese camino, digamos, ese paso a paso y cuáles son los puntos de contacto en los cuales se ve involucrado el cliente a través de la experiencia con tu marca. ¿Listo? Luego tenemos los formularios. Los formularios son ideales para captar información, es decir, vamos a poder crear un formulario e insertarlo en nuestra página web, por ejemplo, o también esta herramienta la vamos a poder integrar con otras plataformas a través de integradores como Zapier, ¿sí? Es una herramienta que nos permite conectar aplicaciones. Entonces, si la persona llenó una encuesta en Google Forms, por ejemplo, yo la puedo traer aquí al CRM. Si me llenó y se suscribió a mi boletín, yo la puedo traer aquí al CRM. Entonces, también hay diferentes puntos de integración que podemos sacarle muchísimo provecho. Entonces los formularios nos van a servir para simplemente eh, generar, digamos, la captación. Mira que acá yo voy a editar, ¿sí? Voy a editar el formulario, me dice qué información voy a pedir, cómo está estructurado, yo igual puedo editar los campos, puedo hacer la configuración, ¿sí? Aquí lo puedo marcar como oculto, es decir, va a estar el campo, pero no está visible al público. Campo requerido o incluso incluir un link de ayuda, ¿listo? Y luego al final ese formulario yo lo puedo previsualizar. Mira que acá me dice el nombre del formulario, la ubicación donde lo voy a colocar, la landing page de la URL, que es a donde voy a direccionar la persona una vez llena ese formulario y a quién se lo voy a asignar del equipo. ¿Listo? Mire que acá tengo distintas opciones y al final me da un código para yo poderlo incorporar dentro de mi sitio web, por ejemplo. ¿Listo? Son distintas alternativas. Mira que acá en la opción de formularios, pues podemos tener la creación de un formulario y si quisiéramos tener más formularios, pues allí deberíamos actualizar a la versión de pago. Pero con un formulario, con una forma básica con la que vamos a empezar a revisar la plataforma, vamos a poder trabajar sin problema. ¿Listo? Luego encontramos los workflows, ¿sí? Los flujos de trabajo. ¿Qué quiere decir con los flujos de trabajo? Vamos a poder, a partir de un disparador, es decir, una acción automática, en un criterio específico, podemos entonces disparar una serie de emails, alertas, también tareas, actualizar campos y agregar incluso etiquetas a los registros. Entonces vamos a ver que acá hay una regla. Entonces nos dice, mira, cuando un trato es creado, ¿listo? Aquí tenemos distintos, un trato creado, trato editado. Repita este workflow, ¿listo? Cuando el lead sea editado, ¿listo? Entonces aquí vamos a poder, digamos, definir esas condiciones. ¿Qué vamos a poder agregar acá? Vamos a poder agregar, como les decía, finalmente voy a agregar aquí un nuevo workflow. Entonces, por ejemplo, seguimiento de propuesta. ¿Listo? Entonces,
em, y es para, voy a copiar esa misma descripción y le damos siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a ver cuándo se va a disparar esa etiqueta. Entonces, cuando viene una acción en registro o también en una fecha en particular, pero pues digamos que es de la versión premium. Cuando es creado o editado, es decir, si creamos un trato, le damos siguiente. Aquí decimos cuando ese contacto pertenezca a las siguientes condiciones. Entonces, por ejemplo, cuando el monto, por ejemplo, o el día de creación cumpla ciertas condiciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo, por ejemplo, vamos a decirle en la fecha de creación. ¿Listo? Yo le puedo decir que si la fecha de creación está en un rango de fecha, genere esa condición. ¿Listo? Puedo generar distintos tipos de, digamos, condicionales para que lo podamos trabajar. ¿Listo? La última actividad, por ejemplo, entonces está, ¿listo? Aquí podemos colocar un rango de fechas, dependiendo lo que ustedes quieran configurar. Recuerden que es muy importante que tengamos claro la, las etapas y los comportamientos de mi negocio para poderlo configurar. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver acá? Simplemente mira que acá nos dice, cuando el deal es creado, ¿sí? Cuando el trato es creado o editado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle una condición. Por ejemplo, si creamos un trato y ese trato supera, digamos, es mayor o igual a $1,000, por ejemplo, lo que vamos a hacer es empezar a precalificar y llevarlo, por ejemplo, a un email. ¿Listo? Ese email, lo que vamos a configurar acá, entonces nos va a permitir simplemente configurar un email, el nombre del email, de dónde va a salir, la plantilla, alerta de buen trato, ¿listo? Puedo crear plantillas también y crear secuencias que me permitan, por ejemplo, enviar nuevas notificaciones. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a generar una alerta de buen trato. Mira que acá tenemos los emails y acá vamos a definir nuestra estructura de contenido. ¿Listo? Acá vamos a organizar nuestra estructura de contenido. Veamos que eran los formularios, los workflows, Data Administration, que es básicamente toda la parte de importar o exportar la información, integraciones, y podemos acceder a días de prueba si recomendamos la plataforma en diferentes herramientas. Entonces, acá en emails, en plantillas, ¿listo? Alerta de buen trato. ¿Listo? Este se va a generar cuando generamos un nuevo trato. Entonces, ahorita lo vamos a revisar, ¿vale? Tengo también el canal de integración con mis redes sociales y con otras plataformas, por ejemplo, como un PBX o el Contact Center, ¿listo? En este caso, pues son opciones más avanzadas que más adelante, si tu negocio lo requiere, lo vas a poder configurar, ¿listo? Entonces, ya teniendo, digamos, un poco de mayor claridad con las instancias y las etapas, yo te recomiendo que le dediques un buen tiempo a parametrizar la herramienta, a entender muy bien cómo funciona la parte de los workflows, principalmente porque nos van a permitir automatizar ciertas acciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo primero es que cuando se crea una oportunidad, entonces vamos a crear aquí un negocio. Entonces le voy a decir nombre, entonces prospecto, página web. ¿Listo? ¿Qué sucede? Ten en cuenta que los nombres de los tratos pueden tener una estructura. Si de pronto ustedes tienen varios productos, pueden colocarle prefijo y aquí le pueden colocar el nombre del prospecto. Entonces, página web, que representa a alguien que está interesado en el desarrollo de un portal, y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, el nombre de Pedro Pérez, ¿sí? Para que yo sepa que esta propuesta está vinculada a una persona en particular solamente con ver nuestro pipeline. No es necesario acá que esté el nombre de la persona, pero pues yo igual lo pongo porque me gusta mucho poder ver eh, en el listado de opciones quién está vinculado. Aquí podemos decirle si está vinculada a alguna empresa, si no la podemos crear. Listo, acá la puedo buscar la empresa, listo, a la que está vinculado. Entonces le voy a decir empresa, está vinculado a empresa de prueba, listo. Le decimos cree la nueva compañía
y le asignamos la instancia de calificación que sería nuestra primera etapa. ¿Listo? Si sabemos que estamos cotizando un producto, por ejemplo, que vale $1000, en este caso son en pesos colombianos, lo tenemos pesos colombianos, pongamos aproximadamente 3.500.000 y vamos a definir una fecha estimada de cierre. Dependiendo de las métricas de tu negocio, pues más o menos podemos identificar para cada tipo de producto, más o menos cuál es la fecha estimada de cierre a partir de la generación de un trato. En nuestro caso es de una semana, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá el 19, ¿listo? Fecha de descripción, entonces, no sé, este contacto fue referido, ¿listo? Fue referido por Luis Díaz. ¿Listo? Este contacto fue referido por Luis Díaz para que podamos identificarle dónde llega y cuál fue la fuente. Entonces, página web, referido por un aliado, Facebook, Instagram, estas instancias también las vas a poder configurar en el módulo de configuración. ¿Listo? Entonces, referido por aliado. Y acá podemos vincular el tema de los productos. ¿Listo? ¿Qué productos vamos a tener? Aquí vamos a poder buscar nuestro producto. Tenemos simplemente un producto que es diseño de marca, creado, digamos, de ejemplo, y ese lo vas a poder administrar aquí en la parte de productos. ¿Listo? Voy a guardar simplemente este trato de esa manera para que ustedes vean cómo queda creado. ¿Listo? Y acá miren que en los deals, en las etapas ya tengo, digamos, Pedro Pérez. Por eso les decía que acá en el nombre, puede que vaya el nombre de la persona, si no, entonces aquí le podemos colocar el nombre del producto, cualquiera de las dos. Digamos que ahí puede funcionar porque yo estoy viendo que este lo cotizó Pedro Pérez, la página web que está para el 19 de mayo y aquí yo ya puedo entrar a visualizar toda la historia. Entonces mira que el sistema nos va a permitir generar esa interacción. Nos va a decir, bueno, a qué empresa está relacionada, la descripción, otra información, fuentes de contacto, cuándo fue la última modificación. Y mira, lo interesante de esto es que nos va guardando el histórico. ¿Sí? El nuevo deal actualizó su nombre, envió un correo de nuevo trato. Entonces, como tenemos configurada la opción de la notificación a través de correo, en el workflow, cuando esto se genera, es decir, cuando se genera un nuevo trato, hay una notificación. Entonces, mira que sale una alerta de notificación, se ha creado un trato importante y nos notifica específicamente. ¿Listo? Esos correos pues los podemos direccionar dependiendo cómo queremos darle manejo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Aquí dentro del trato, mira que vamos a poder tener las notas, es decir, si por ejemplo yo tuve una conversación, acá podemos registrar las interacciones con el cliente, ¿listo? Podemos adjuntar documentos, ¿sí? Y podemos agregarle también un título específico si son varios temas, ¿sí? Tema, temas tratados, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tuve una llamada con la persona, aquí la puedo registrar, ¿sí? Puedo hacer un seguimiento de notas, específicamente identificar, por ejemplo, cuál es el medio favorito de contacto de ese cliente, si tiene, por ejemplo, algún tipo de vínculo especial con la empresa, algún hobby, algo que le guste, eso lo puedo simplemente ir guardando aquí en mi información, me queda aquí organizado y luego vamos a tener el tema de actividades. ¿Qué son las actividades? Son acciones que están vinculadas a ese contacto. Entonces puedo generar una tarea, por ejemplo, una tarea en una fecha específica. Entonces le voy a decir aquí, por ejemplo, enviar portafolio actualizado. ¿Listo? Entonces a esta persona le voy a enviar el portafolio actualizado y resulta que quedé de enviárselo el día lunes. ¿Listo? Marcamos para que nos genere un recordatorio. Ahí le podemos decir, digamos, un día antes, a las 8 de la mañana, relacionado a qué trato y la descripción, enviar portafolio actualizado. ¿Listo? Entonces, aquí le marcamos como alta prioridad o marcado como tarea completada. ¿Listo? Entonces, aquí le voy a guardar esa tarea y ya nos va a generar una alerta y una notificación el día antes. Mira que es muy importante. Muchas veces perdemos un contacto, perdemos una oportunidad de negocio porque no hicimos una gestión adecuada de un recordatorio, de un seguimiento y posiblemente la persona necesitaba ese proyecto rápidamente y contrató a otra empresa. Entonces aquí es súper importante que podamos ver toda la parte de tareas, ¿sí?
toda la parte de eventos, entonces aquí puedo generar un evento. Esos eventos entonces dice llamada de validación de la propuesta, ¿sí? Entonces aquí le decimos que nos recuerde, aquí le podemos decir que eso, por ejemplo, como le vamos a enviar el lunes, el día 17 de 9 de la mañana a 9:30, ¿listo? Cuando termina el mismo 17. Y acá le vamos a decir también que nos recuerde la llamada unos 10 minutos antes, ¿listo? Ubicación, aquí podemos colocar, por ejemplo, nuestro enlace de sala de Zoom, ¿sí? O el lugar, por ejemplo, en Google Meets, a donde lo queramos llevar, ¿listo? Entonces, link de la reunión, o en su defecto, si es presencial, pues vamos a colocar la ubicación, ¿listo? ¿Cuáles son los participantes? Aquí puedo agregar los participantes, contactos, por ejemplo, voy a agregar aquí a Pedro Pérez, que es la persona con la que vamos a trabajar, y acá es revisión de la propuesta comercial. ¿Listo? Guardamos entonces y ya nos queda también esta actividad allí creada. ¿Listo? Entonces tenemos llamada de validación de propuesta el 17 y el 16 tenemos enviar portafolio actualizado. Mira que todo va aquí llevándose un control. También tenemos los emails que se hayan enviado desde la plataforma de este contacto, las etapas, digamos, cómo ha avanzado en las diferentes instancias. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, va en calificación. Si, supongamos, se llevó a cabo todo y el contacto, finalmente yo lo puedo llevar o lo puedo mover a la siguiente etapa. Es decir, ya nos reunimos con Pedro, enviamos la propuesta comercial y aquí ya tenemos de calificación, lo pasamos a propuesta comercial. Esto también podemos determinarlo en el momento de definir nuestro flujo, dependiendo cómo lo queramos organizar. Recuerda que es muy importante que tengas claridad de las etapas, de las instancias y así mismo lo vamos a poder organizar. Mira que acá, por ejemplo, cuando ya movimos, sabemos que estuvo en calificación, ¿listo? En calificación en mayo 12 y se movió a propuesta comercial, ¿listo? Y nos dice actual etapa. ¿Qué es interesante de este tema? Que nos va a empezar a medir cuántos días estuvo los prospectos en cada una de las etapas. Recuerda que es muy importante que al final del día, por ejemplo, destines una pequeña fracción de tu día a actualizar esa base de datos y esa información. ¿Por qué? Porque acá vamos a poder sacar un indicador muy interesante que es los días promedio, por ejemplo, que un contacto, que un prospecto está en distintas etapas. Eso te va a ayudar a calcular, por ejemplo, cuántos días en promedio te demoras para hacer un cierre o una venta, ¿sí? Dependiendo ya a medida que vas teniendo un histórico de información. Aquí también otros archivos que puedes adjuntar, por ejemplo, puedes adjuntar la propuesta que le enviaste a esa persona para poder hacer, digamos, un rastreo y un seguimiento y qué productos viene vinculados. ¿Listo? Acá yo le puedo agregar un nuevo producto, buscarlo dentro de mi base de productos y podérselo vincular, uno o varios productos. Entonces, esa persona ya la tengo acá en las distintas etapas, ya voy a poderle hacer un seguimiento, me queda aquí en la información de contacto. Entonces, si por ejemplo yo hablé con esa persona y sé que actualizó información, entonces yo vengo acá y le coloco Pedro, arroba pedroperez.com. ¿Listo? Aquí puedo agregar los datos de contacto, dirección y otras informaciones adicionales, pero está deshabilitada porque pues hace parte de la versión de pago. ¿Listo? Entonces, aquí lo podemos hacerle un seguimiento. Vemos también las notas nuevamente y los tratos que hemos cerrado. Recuerda que también con un contacto, con un cliente, podemos cerrar varios tratos. Entonces, puede tener vinculado varios proyectos asociados. ¿Listo? Aquí en compañías vamos a ir viendo las empresas que se van creando. Entonces, empresa de pruebas, SWAT Plus, Vitamar, ¿sí? Eventos y Sonidos del Valle, Convergente, ¿sí? Todos aquí los voy a ir creando. Y también cada empresa tiene sus datos de contacto, ¿listo? Información básica, descripción y todo lo que está vinculado a esa empresa. Entonces, que tengo notas de esa empresa y actividades porque tengo un contacto y un trato relacionado con esa empresa. Aquí en productos puedo configurar todo el portafolio que tengo disponible, ¿sí? Entonces voy a crear un nuevo producto, le coloco el nombre, entonces, por ejemplo, lanzamiento mínimo viable, ¿sí? Lanzamiento mínimo viable, ¿listo? Código de producto le podemos colocar las iniciales, ¿sí? Aquí es hardware, software, aplicaciones, esto también lo podemos parametrizar
Pues aquí le decimos que es aplicaciones CRM, por ejemplo, y aquí le vamos a decir que este producto tiene, digamos, un valor de 3.900.000. Recuerda que aquí la moneda la cambiamos en configuración y ya vamos a poder determinar aquí la descripción. Descripción de nuestro producto. ¿Listo? Y acá lo vamos a guardar. Entonces vamos teniendo nuestros productos allí vinculados. Entonces ya lo vamos a ir organizando, lo podemos cambiar de estado, ¿sí? De activo, por ejemplo, puede estar en inactivo, ¿sí? Aquí lo podemos cambiar. Entonces le podemos decir que este producto está inactivo, ¿listo? Y acá ya podemos hacer la actualización. Mira que acá le decimos inactivo y guardamos. ¿Por qué? Porque podemos también haber tenido productos que ya no vendemos, pero que también están vinculados a un histórico de nuestra compañía. Y acá en actividades vas a tener tu bandeja. ¿Listo? Enviar portafolio, la actividad más cercana. Aquí lo que llego es ingreso a esta actividad, ¿sí? Hago la gestión, listo. Enviamos el portafolio, listo, le damos aquí guardar. Y entonces esa actividad ya la vamos gestionando de esa manera, ¿listo? Entonces vamos a ir haciéndole el seguimiento y la vamos a marcar como completada, ¿listo? Cuando la marcamos como completada, ya aquí en actividades, vamos a ver que hay un histórico, ¿sí? Enviado portafolio, ya no nos aparece como pendiente, ya el estatus es completado. Y aquí también voy a ver todas las actividades que tengo asociadas a mis tratos, ¿sí? Puedo tener actividades de seguimiento, llamadas, todo en esas etapas. Y aquí en el dashboard vamos a ver finalmente el comportamiento, ¿listo? Contactos creados este mes. Aquí lo podemos también editar para que ustedes tengan el título en español. Entonces, por ejemplo, contactos cerrados este mes, contactos creados, perdón, ¿listo? Los deal ganados, deal perdidos, ¿sí? El top 5 de compañías o de clientes, ¿sí? Tareas cerradas en el mes, acaba de cerrar una, entonces me dice que tengo un 100% y acá lo vamos a poder ir analizando el comportamiento de nuestro negocio. Entonces, recuerda que es muy importante que tengamos siempre actualizada la información de nuestros contactos, nuestra base de datos, porque eso nos va a permitir ser mucho más eficientes, tener una mejor relación y crear una muy buena experiencia con nuestros clientes. Así que esperamos que tomes acción, empieces a implementar esta gran herramienta. Existen infinidad de plataformas en el mercado. Lo importante no es la herramienta en sí cuando vayas a arrancar, sino tener claro que entre mejor estructurada tenga la información, entre más claras tengas tus etapas en el proceso de venta, mucho más eficiente va a ser la implementación en cualquier plataforma. Entonces, empieza a implementarlo ahora, empieza a implementar esta gran herramienta en tu negocio. Si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí debajo de este video y nos vemos en una próxima edición de Caja de Herramientas de Bien Pensado.